Contanos, José, entonces, en este caso, y sobre todo gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Contanos dónde estás, contanos después cómo está la situación sanitaria respecto al coronavirus en tu región y en tu país, y cómo estás observando vos la rectoría, es decir, la gestión de la crisis por parte del gobierno. Muchas gracias, Héctor. Bueno, te cuento, yo estoy acá en la ciudad capital, en Santiago. Yo vivo en la comuna de Recoleta, comuna que actualmente se encuentra en estado de cuarentena. De todas maneras, yo al contar con credencial de periodista me puedo mover, puedo ir todavía a mi lugar de trabajo. Eso sí, el general de la gente, en su gran mayoría, está tratando de resguardarse en sus hogares, haciendo teletrabajo dentro de lo posible, pero hay de todas maneras un gran número de personas que tiene que estar saliendo a su lugar de trabajo de todas maneras. Es inevitable eso. Ahora bien, en cuanto a lo que tú mencionas de la cuarentena, claro, el día de ayer, frente a la alza de casos que se generó de contagios, o sea, de un día pasamos de informar 1.300 contagios a 2.660, o sea, prácticamente un 100% más de contagiados. Es por eso que se toma la determinación de decretar cuarentena total en todo el radio del Gran Santiago. Prácticamente 38 comunas. Estamos hablando de que el día viernes a las 10 de la noche más de 8 millones de personas van a entrar en cuarentena total. Algo verdaderamente histórico. Pensábamos que la semana pasada la cifra iba a ser la más grande, con 5 millones de personas bajo cuarentena, con las comunas que entraron, pero claro, la situación se ha ido agravando cada vez más, llevando a tener que tomar medidas de esta altura. A eso se suman cordones sanitarios que se van a generar en las grandes ciudades, tanto acá en Santiago, Concepción, en el norte del país también se habían decretado cordones sanitarios de tal manera de que en las carreteras a las personas que intentan salir de la ciudad se les hace un control si es que tienen algún motivo justificado para salir o si simplemente están tratando de ir a vacacionar, que fue lo que sucedió ahora en el fin de semana largo por el Día del Trabajo y también había sucedido por Semana Santa. Hay una fuerte cantidad de personas que de todas maneras quiere salir de la ciudad y es entendible a lo mejor querer ir a descansar, a distraerse un poco de la situación, pero claro, lo cierto es que representan un riesgo de contagio hacia los sectores que se están trasladando. Y ahí, claro, ahí otra de las críticas que se ha sumado al gobierno es la manera de contabilizar la cantidad de contagiados, porque en un comienzo solamente se daba la cifra de, o sea, bueno, solamente se le tomaba el examen para detectar el coronavirus a la persona que mostraba algún síntoma Síntoma. de la enfermedad. Pero posteriormente, frente a las presiones y a los datos que estaban surgiendo, se le empezó a tomar a gente sospechosa, ya sea que viviera muy cercana a una persona que dio positivo, eh, que se vio expuesta en algún sentido, y se les empezó a tomar el examen, y ahí también se empezó a dar la cantidad de contagiados asintomáticos. Y eso también ha elevado en cierto aspecto el número, pero no en gran cantidad. O sea, yo te puedo decir que al día el 20% de los casos que se están informando son casos asintomáticos. Y eso igual tiene un sentido básico. O sea, si la persona no se siente enferma, no se va a ir a tomar el examen, por cuestiones obvias. Y ahí también donde surge la obligatoriedad de ocupar mascarillas prácticamente en todo lugar público. O sea, tú sales a la calle y no ves a gente sin usar mascarilla. Eso sí, se ha cuestionado la decisión de la cuarentena total, si bien era pedida por muchos alcaldes, por mucha gente, viene a llegar bastante tarde, es lo que se considera. Pensando en que hace harto tiempo ya que la situación se venía agravando, hoy día ya contamos con más de 34.000 contagiados, 346 fallecidos, a eso se suma la situación económica. Y claro, las medidas cautelares frente al coronavirus, como la cuarentena, pueden agravar un tanto la situación económica. Más de 450.000 personas han pedido el seguro de cesantía. La cesantía también se está elevando acá en Chile en general, ya ha superado la cifra del 8%, cuestión que acá el Estado siempre ha tratado de mantenerla bajo el 7%, pero claro, esa cifra igual es engañosa porque viene a recoger recién los datos de marzo, los datos de abril se van a ver reflejados próximamente y no cabe la menor duda que va a superar los dos dígitos.
José, quiero preguntarte varias cuestiones, no sé cuánto tiempo disponés, si estás muy Estoy a tu apurado. disposición. Te Bueno, escucho. quiero preguntarte esto. Eh, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, más o menos, digo, dejo a Brasil afuera porque tiene otro talante Bolsonaro respecto a su gestión de la crisis. Pero los otros países, los países que mencioné, han agendado el problema y lo están tratando de gestionar de la manera que creen ellos que es la mejor. ¿No? Para no entrar en discusiones si es mejor o peor, yo creo que acá ningún presidente, salvo Bolsonaro, está pensando en los países que mencioné, cuanto peor mejor, porque se inmuniza al pueblo y todas esas cuestiones. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo está la capacidad instalada en respecto a la salud pública y privada para atender al enfermo, al que debe hospitalizarse? Y segundo, aquí se está implementando en Argentina ya por segunda vez, por segundo mes y por segunda vez, una asistencia económica de dineraria por grupo familiar que demuestre no tener ningún tipo de ingreso y que obviamente no pueda trabajar en la crisis. Esas dos preguntas quería hacerte en principio, ¿cómo está la capacidad instalada sanitaria? Y después, si hay asistencia del gobierno económica a los que no pueden salir de su casa y no tienen trabajo. Claro, mira, sobre lo primero en cuanto a sanidad, el gobierno trató de abastecerse de suministros básicos desde un comienzo, más o menos por enero, marzo, enero, febrero, que se empezó a ver el efecto que estaba teniendo en otros países. Se trató de adquirir ventiladores mecánicos, por ejemplo, que hoy día están siendo prácticamente el bien más preciado de los países, asimismo como indumentaria médica, camillas, mascarillas, guantes, etcétera. Pero acá hay un problema histórico en Chile sobre el sistema de salud público, sobre todo, que por todos los gobiernos, independiente tanto de derecha o de izquierda, no se han logrado hacer cargo del problema que hay de saturación en los hospitales públicos. Aquí, independiente al coronavirus, todos los años en el invierno, los hospitales colapsan por las enfermedades respiratorias asociadas justamente al invierno. Las autoridades tenían en pleno conocimiento de que los hospitales iban a colapsar, hubiese coronavirus o no. Ahora, claro, el problema está en que esta enfermedad resulta desconocida, no estaba el equipamiento necesario para enfrentarla, o sea, hubiese sido esta enfermedad o no, y ahí ha empezado sobre todo una carrera por abastecerse de ventiladores mecánicos. Eso es lo que más se ha tratado de destacar por parte del gobierno, de que todas las semanas está llegando ese equipamiento, cosa de tranquilidad un tanto, de dar tranquilidad a la sociedad civil, pero también tener muy presente de que el ventilador mecánico no necesariamente va a salvar una vida, o sea, ya es una medida extrema de contención vital, y que puede simplemente no resultar. Y ahí también es cuando próximamente, yo creo, hay varios estudios, varios análisis. El día de ayer la Universidad de Chile sacó un análisis de que en 2 semanas más lo más probable es que el sistema chileno de salud iba a estar colapsado, simplemente porque, claro, viendo el alza de contagios, la cantidad de hospitalizaciones que se están generando, no va a haber ninguna unidad de cuidados intensivos, de tratados intensivos que tenga espacio para recibir a la gente. Y ahí es donde también se han tomado ciertas iniciativas por parte del gobierno, cosa de suplir eso. Por ejemplo, se arrendó un espacio de eventos acá en Santiago, Espacio Riesgo, cosa de instalar camillas, instalar a personal médico, equipamiento médico, pero los costos asociados ahí ha sido un punto de crítica al gobierno. Pero de todas maneras se está tratando de suplir ciertas necesidades. Ahora tú me ¿Ya, preguntabas ya- cuál ya era. está, ya está montado eso en ese predio de eventos? ¿Ya está montado? Sí, más o menos a mitad de marzo fue que se anunció el arriendo de este establecimiento y que tiene capacidad en estos momentos para cerca de 300 camas. Dependiendo de las necesidades se puede ir aumentando porque el espacio, la verdad es que es bastante grande, pero siempre manteniendo distanciamiento entre cada persona que pueda llegar a estar ahí hospitalizada. En ese sentido se está trabajando, pero claro, los costos asociados a esto fue un tanto criticado porque
porque no se convocó, no fue una decisión tomada directamente desde la presidencia, no hubo ningún análisis de consejeros detrás, de consultar a la comunidad médica, consultar a los agentes sociales, se tomó, y pensando en un contexto, tú ya lo mencionabas, en donde Chile viene saliendo, y está todavía, la verdad, está un tanto pausada, una revuelta social. Fue bastante extraño que el gobierno tomara una determinación acudiendo inmediatamente en ayuda, o sea, pidiendo ayuda de empresarios que se habían visto afectados por la cancelación de eventos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Les arrienda un centro de eventos, cosa de que se les genere ingresos. Por ahí va más o menos un poco el cuestionamiento. La segunda pregunta, ¿qué es lo que iba enfocado? ¿Lo que me ibas diciendo? No, la segunda pregunta te decía que Argentina implementó Mm, lo que se llama un ingreso familiar sí. excepcional de emergencia, se llama IFE, que Mm, es una entrega de 10.000 pesos a cada grupo familiar que demuestre que no tiene ingresos de ningún tipo, y mucho menos ahora en la pandemia. Son cerca de, son cerca de 6 millones de argentinos los que lo recibieron, y que esto, si bien no es insuficiente, no deja de ser, de morigerar un poco la mm, cuestión básica, que es la del el alimento. Si mm. hay alguna medida de estas características en Chile, te preguntaba. Claro, o sea, yo creo que el discurso de todos los gobiernos frente a cualquier aporte económico que puedan dar es que no viene a ser una gran solución, pero sí viene a ser un aporte. Acá en Chile se ha repetido el mismo discurso, se estableció en un comienzo el llamado bono COVID-19, un bono para las familias más vulnerables, que podía llegar a ser de unos 50.000 pesos chilenos por carga familiar. Te estoy hablando de algo así como unos $80 por persona, entendiendo que el sueldo chileno, el sueldo mínimo, alcanza los 350.000 pesos, ahora que eso viene a ser unos 450, unos $500, cuando lo que se ha establecido como una cantidad amena para subsistir acá en Chile es cerca de un sueldo de los 700, $800, para hacerse una idea. Eso también, estos conceptos están muy asociados a lo que es lo que fue el estallido social de acá en Chile. Antes el sueldo mínimo era de 300.000 pesos y con el estallido social se logró subir a 350.000. Ahí hay una repercusión positiva, al menos que salió de manera casi inmediata en torno al estallido social. Aparte de eso, otra de las preocupaciones han sido las empresas, pensando en los puestos de trabajo que se están perdiendo. Esa es una de las grandes preocupaciones. Entonces, frente a eso, una de las respuestas que se estableció fue la Ley de Protección al Empleo, que ha sido muy criticada, pero de alguna manera u otra viene a apoyar tanto al trabajador como al empleador. La Ley de Protección al Empleo lo que hace es suspender el contrato laboral, de esa manera se suspende la obligatoriedad del empleador de pagar el sueldo al trabajador, pero el trabajador lo que recibe como sueldo proviene desde el seguro de cesantía. Ahora, tener en cuenta de que este seguro de cesantía es plata propia del trabajador, que recurre en caso de perder el trabajo, pero cosa de que no se cierre la empresa y que el trabajador no pierda un ingreso salarial, es que se estableció esta medida. No viene a solucionar todo, porque el seguro de cesantía es menor al monto del sueldo de una persona, y es un monto limitado. O sea, si tú quedas cesante acá en Chile, después de haber trabajado un mínimo de un año, el seguro de cesantía te paga el primer mes un sueldo del 70% de lo que era tu sueldo en la empresa, y así va bajando hasta ser un máximo de 5 cuotas. ¿Pero lo Cinco paga el sueldos que son Estado? ahorros del propio trabajador. Por eso te estoy diciendo, es súper Claro. importante eso. Cuando acá el trabajador en Chile, cuando recibe su sueldo, hay un monto que se descuenta que va que va a ahorrarse para su pensión, que se va a ahorrar también para el sistema de salud, y un porcentaje que va para el seguro de cesantía. Ese porcentaje que se le descuenta al trabajador y que también aporta un porcentaje el empleador, eso sí hay que destacar, ahora se le está pagando con eso.
Y eso en términos de sueldos, cosa que las empresas no cierran, pero también se generó un crédito bancario para las empresas, cosa que puedan tener liquidez, ya que como no están generando ingresos, puedan cubrir algunos gastos que se generan. Un crédito con una tasa bastante blanda que podría llegar hasta del 3,5% como mucho. Pero esta medida de todas maneras ha sido criticada porque lo que se está haciendo es que el gobierno está traspasando fondos estatales a la banca para que la banca los preste y además se genera, por supuesto, este interés, entonces la banca está ganando dinero con este crédito, cuando yo creo que ya es un tema de perspectiva económica y política. En una situación así, no sé si lo que más corresponda sería entregar un crédito a las personas, cosa que dinero que después tienen que devolver, o si O corresponde más ir subsidiar, con un subsidio. Claro, exactamente. o subsidiar la tasa, claro. Claro, claro, Exactamente. claro, claro. Claro, claro. Qué, qué increíble, José. Vos sabés que te escucho y es un poco, no digo precario porque no es la palabra, pero desventajoso para el empleado chileno Mm. el sistema actual de empleo. Claro, Porque, o por sea, ejemplo, en Argentina están suspendidos los despidos. mm, Pero el Estado, ¿qué dice? Yo suspendo los despidos a través de un decreto que luego es refrendado por el Congreso. ¿Pero qué hago? Creo una figura para que el empleador, la industria, te pueda pagar completar de pagarte el sueldo completo o un porcentaje, pero el Estado pone la parte que la industria no puede cubrir. Es muy distinto, digamos, lo que sucede en mm. Chile según lo que contás. Claro, o sea, yo creo que esto igual viene en torno a una base de cómo funciona el Estado tanto argentino como chileno. El Estado chileno es muy poco subsidiario en ese sentido. Se basa más en lo que es el crédito, es cosa de ver lo que fueron las demandas del estallido social, por ejemplo, que está el crédito con aval del Estado con el cual se endeudaron a los estudiantes para estudiar en la universidad. En su momento, te estoy hablando, esta es una política del año 2005-2004, en donde se vio que los estudiantes, claro, el problema era que los estudiantes no podían entrar a la universidad porque no tenían los recursos, que fue lo que se optó, ok, démosles un crédito que ellos empiecen a pagar 2 años después de salir de la universidad y que pueden estar fácilmente 40 años pagando su educación universitaria, prácticamente. O sea, tú estudiaste 5 años y tienes que pagar tu educación el resto de tu vida. Ahí yo creo que eso más es una lógica detrás del funcionamiento de cada estado, a mi parecer. Y claro, se repite nuevamente el tenor de acá de Chile de prestar plata en vez de subsidiarla. Impecable, José, impecable tu informe, tu precisión, tu, no, tu notable interés por todos los temas económicos, sociales, sanitarios. Mm. Te agradezco mucho tu tiempo, que sé que el tiempo del periodista en este momento es muy ajustado, la agenda muy ajustada, y te mando un cariño, un abrazo muy grande. Gracias. Aquí estamos cuando lo necesiten y ojalá la próxima vez sí poder estar con la imagen sin ningún problema, pero espero que la voz haya salido sin ningún problema. Perfecto, perfecto, José, gracias.